Hola, buen día. Mi nombre es Olga Lucía Méndez Martínez, soy del programa Ingeniería de Alimentos. En este análisis abordamos el brote de Listeria monocitógenes ocurrido en la empresa Lácteos del Páramo, donde se confirmaron 5 casos humanos y la detección del patógeno en su queso fresco untable, incumpliendo la resolución 1407 del 2022 que exige ausencia de listeria en 25 gramos para productos listos para consumo. Explicación del problema. Listeria es un microorganismo que puede crecer a temperaturas de refrigeración y formar biopelículas en superficies húmedas, lo que le permite persistir en equipos, mesas y desagües. Esto explica por qué, a pesar de tener POE registrados como cumplidos, se detectó el microorganismo críticas y finalmente en el producto terminado. Acciones necesarias. Para resolver el problema se requiere comprender la ecología del microorganismo, evaluar la eficacia real de los POEs con métodos como cultivos y PCR y aplicar la normativa vigente. Proponemos implementar estrategias avanzadas, eliminación de biopelículas mediante detergentes enzimáticos y desinfectantes, oxidantes, rediseño higiénico de equipos, control en desagües y uso complementario de bacteriófagos. También es necesario reforzar el monitoreo ambiental por zonas. Todo esto se aplica en el plan de muestreo NCM de la resolución 1407 y documentar la trazabilidad y las acciones correctivas. El objetivo es recuperar la inocuidad del proceso, asegurar que el 100% de los lotes cumplan con ausencia de listeria y restablecer la confianza del consumidor mediante transparencia y verificación externa. En conclusión, el brote se originó por la persistencia de Listeria monocitógenes en superficies contaminadas por biopelículas, lo que generó recontaminación del queso fresco untable. La solución requiere combinar ciencia microbiológica, control ambiental y cumplimiento estricto de la resolución 1407-2022, con acciones correctivas avanzadas, verificación microbiológica reforzada y rediseño higiénico. Muchas gracias. Buen día, tutor. Mi nombre es Aida Chala y yo para este trabajo realicé la situación problema número 2, deterioro prematuro en jugo de frutas pasteurizados de la industria de bebidas. ¿Qué conozco del problema? En esta situación se presenta deterioro prematuro de jugo pasteurizado, hay fermentación, olores y sabores extraños y abombamientos del envase antes de la fecha de caducidad. Los análisis muestran que el 15% de los lotes tienen levaduras, mohos y bacterias acidolácticas. Aunque el proceso de pasteurización cumple sus parámetros, esto ha reducido la vida útil de 30 a 20 días, incrementó las devoluciones en un 18% y genera pérdidas económicas de $25 mensuales, $25.000 mensuales. Por lo tanto, el problema está relacionado con contaminación posterior al proceso térmico. ¿Qué necesito saber para resolverlo? Debemos conocer el metabolismo de las levaduras, mohos y BAL, que son las bacterias acidolácticas en productos ácidos, su resistencia al calor y su capacidad de ingresar después de la pasteurización. Los puntos críticos de contaminación también son muy importantes que debemos conocer, como son el área de llenado, material de empaque, aire y superficies. También es necesario revisar las normas y recomendaciones de la FDA, que es una agencia federal responsable de proteger la salud pública mediante la regulación y supervisión de alimentos para jugos sobre buenas prácticas. También debemos realizar control de los HACCP, que son los sistemas de análisis de peligros de puntos críticos de control, y diseño de higiénico de equipos. En la síntesis teórica consultada, los microorganismos deteriorantes como levaduras, mohos y BAL sobreviven y crecen en jugos ácidos porque pueden fermentar los azúcares del producto liberando gas y compuestos que afectan el aroma y el sabor. Aunque la pasteurización elimina la mayoría de algunos microorganismos, resisten o contaminan el producto después del proceso, especialmente si hay fallas en el llenado, en los puntos muertos de tuberías o envases mal desinfectados. Cuando sus recuentos superan 10 a la 3 o 10 a la 4 unidades formadoras de colonias por mililitro, se acelera el deterioro y se disminuye la vida útil del jugo, aún sin presencia de patógenos. Por eso, el control debe enfocarse principalmente en la contaminación postproceso. En las soluciones propuestas, las mejoras se orientan a la zona del llenado y empaque, como son optimizar la limpieza CIP, que es la limpieza de sitio, y eliminar puntos muertos, desinfección del aire de llenado,
del área de llenado, material de empaque con garantía de inocuidad, llenado aséptico o atmósfera controlada, monitoreo microbiológico en todas las etapas. Las metas del plan sería reducir las devoluciones en un 80% en 9 meses, bajar lotes fuera de especificación a un menor del 3%, extender la vida útil a 45 días manteniendo la calidad del producto. En resumen, el deterioro no se debe al tratamiento térmico, sino a la recontaminación postproceso, y fortalecer la higiene en el área de llenado permitirá mejorar la vida útil, la productividad y la satisfacción del consumidor. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Dana Valentina Cubides y el día de hoy daré explicación a la situación problema que elegí, que es la 3, que tiene que ver con la contaminación por Staphylococcus aureus en carne procesada, que tiene que ver con la industria cárnica. La empresa de carnes premium, productora de embutidos cocidos listos para consumir, ha detectado la presencia de este microorganismo Staphylococcus en el 8% de sus lotes semanales durante el primer trimestre del 2025. Esto supera los límites de control de calidad internos y las recomendaciones de las guías de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, como también la Organización Mundial de la Salud para Aureus en los alimentos. Aunque no se han reportado brotes de intoxicación alimentaria, la presencia de este microorganismo es un indicador de malas prácticas de higiene y un potencial riesgo de enterotoxinas. Bueno, ¿qué se necesita saber para resolver el problema? Primero, distribución temporal por línea de producción, es decir, qué etapas muestran mayor prevalencia. Segundo, resultados de muestreos en manos del personal y hacer limpiezas profundas en etapas. Tercero, registros de temperaturas, tiempos y prácticas de manipulación. También estado de portadores en personal, ya sea toma nasal o cutánea, y cumplimiento de EPP. También historial de eficacia de limpieza y desinfección y trazabilidad de materias primas. Y por último, legislación aplicable y límites y criterios nacionales para RTE cárnicos. Síntesis teórica. Staphylococcus es un cocáceo gram positivo que coloniza piel y mucosas humanas y es una causa clásica de intoxicación alimentaria por enterotoxinas preformadas. Aunque el microorganismo suele eliminarse con procesos térmicos, la contaminación postcocción por manipuladores o superficies puede reintroducirlo en los alimentos listos para el consumo. La producción de enterotoxinas suele asociarse a reencuentros elevados y las enterotoxinas son termoestables. Por ello, el control eficaz combina barreras contra la contaminación postcocción y muestreo y vigilancia microbiológica con protocolos de remediación. Soluciones. Aumentar muestreo semanal, ampliándolo de 120 lotes, muestrear aleatoriamente el 20% de lotes por semana. Además, muestreo ambiental, superficies críticas y utensilios, y también las manos del personal por turnos. Higiene del personal, muestreo nasal y cutáneo voluntario. Programa de descolonización nasal y refuerzo obligatorio de lavado de manos con supervisión y registros. Implementar política de exclusión temporal de manipuladores sintomáticos. Estudios muestran que programas de higiene y barreras reducen la contaminación en RTE. Muy buenas noches, mi nombre es José Justiniano Cuello Agüe. Situación del problema que escogí fue el número 4, que es la resistencia de antibióticos en patógenos de origen avícola, una industria avícola. Bueno, ¿qué es lo que se sabe del problema? Pues la empresa de pollos de la montaña S.A. detectó una bacteria que es el Campylobacter jejuni, resistente al fluoroquinolonas en 2 de 50 lotes destinados a la exportación.
superando los criterios exigidos por mercados europeos. Aunque cumple la normatividad colombiana, la presencia de cepas resistentes genera riesgos para la salud pública y compromete pues contratos internacionales. Además, los costos de análisis y retrasos de envíos aumentaron en un 15%. Pues, ¿qué se necesita para saber resolver el problema? Lo más básico, pues identificación precisa de la bacteria Campylobacter jejuni y otras especies presentadas en la cadena de producción. El uso de antibióticos en la crianza de pollos, incluyendo tipo, dosis, frecuencia y periodo de retiro. Y lo más importante y lo más primordial, pues incluir las BPMs, que es el control de la cadena de producción, donde pues se abarca la desinfección de corrales, equipos y transporte y minimizar la contaminación cruzada entre los lotes. Sería muy importante pues este punto, ya que pues en todas las empresas industriales, avícolas, pues siempre se mantiene las BPMs, entonces es muy primordial, ya que pues nos garantiza la inocuidad y la calidad de los productos, de alimentos. Eso fue lo que pues mi aporte de lo que yo escogí. Muchísimas gracias. Buenos días, mi nombre es Luis Muñoz. Situación problema que elegí fue la 5, presencia de Escherichia coli en hortalizas frescas cortadas de la industria de frutas y verduras procesadas. Lo que conocemos del problema es que la empresa Verduras Frescas Listas enfrenta una detención crítica de Escherichia coli en un lote de lechugas cortadas. Esta situación representa un riesgo alto de síndrome hemérico hemolítico que ha disparado los costos operativos en un 10%. Conocemos de este patógeno que es altamente virulento y la contaminación de esta hortaliza ocurre muy probablemente por las aguas de riego o los abonos orgánicos que se hacen en la planta. La bacteria puede adherirse fuertemente a las superficies de los vegetales y sobrevive a los procesos de desinfección estandarizados al formar biopelículas. El control en campo es muy importante porque deberíamos de exigir o tenemos que exigir a los proveedores el monitoreo y la desinfección de microbiológico estricto, implementando el uso de ácidos paracéticos en concentraciones válidas, o monitoreando continuamente el potencial del óxido ORP, manteniéndolo siempre por encima de 650 milivoltios para asegurar la efectividad germicida. La detención de este patógeno implica tolerancia cero, ya que la legislación exige una ausencia de 25 gramos de producto de la detención ocasional es un riesgo inaceptable. El plan de contingencia se basa en fortalecer los PCCs en el agua de lavado y desinfección al aplicar el monitoreo rápido para la liberación de lotes. En caso de detección positiva, ejecutar la retención y destrucción del lote y una limpieza extraordinaria. Con estas medidas pasaremos del 1% de lotes afectados a 0 incidentes, garantizando la inocuidad y recuperando la confianza del consumidor. Gracias.